Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? perfecto, Cecilia. Buenísimo. Bueno, yo voy a presentar la sala de géneros y diversidades. Voy a compartir la pantalla un poco también para como una apoyatura, a ver, acá estoy, eh, de lo que venían presentando mis compañeros que no pudieron hacer voy a retomar desde la sala de situación de COVID, como para que puedan tener una visualización de todo lo que se encuentra en la sala, las personas que están participando de la actividad y para futuros visualizadores de esta información, que hay mucha información procesada, muchos modos de abordar la información que circula, como bien dijo Daniel al principio, de una perspectiva del campo popular, de los trabajadores, ¿no? Que eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de lo que se habla. Y ahora voy a ir rápidamente, ya que me acortaron el tiempo, tiempo de participación. También este es el portal de nuestra página, que es idepsalud.org. En la página hay mucha información. Nosotros venimos trabajando todo el tema del abordaje de la salud de una perspectiva sociosanitaria desde la visión de los trabajadores y trabajadoras. Desde hace 15, 16 años empezamos con un blog de Blogspot, así que imagínense la cantidad de producción de los trabajadores como sujetos y sujetes de saber que hay en este portal que fue claramente evolucionando hacia lo que es hoy. Este es la sala de situación de géneros y pandemias, que empieza digamos, una primera impresión de que al mismo tiempo que se iban cercenando nuestras capacidades de movernos, ¿no? Nuestra movilidad, empiezan a aparecer búsquedas de socialización, porque fue muy fuerte la quitada de cuerpos del mundo social y también del mundo político, y ni que hablar de lo económico. Y rápidamente empieza a aparecer esta visualización inédita de cómo se socializa rápidamente en lo que pasa a nivel planetario con con el virus, y, y en nuestro país empieza también casi al mismo tiempo de visualización, quedar muy a la vista la problemática de los femicidios, que si bien venía siendo algo que estaba en agenda del campo popular, no se terminaba de tomar como una agenda política y mucho menos de salud. Pero bueno, digamos, eh, un poco la circunstancia obligó a mirar, a ver, y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar cómo poner en común esa información, siempre desde unos lugares de problematización, ¿no? Del mismo modo que sigue estando en una categoría de pregunta, el por qué miramos lo que miramos, por qué medimos lo que medimos. Voy a apagar esto porque si no me va a sonar el teléfono. Digamos, ¿qué estamos, cuando hablamos de sistemas de salud, a qué nos estamos refiriendo? Si estamos hablando de salud o estamos hablando de enfermedad, porque en realidad tenemos más relación con el estudio de la enfermedad que con la sabiduría de la salud, ¿no? Lo podemos mirar en diferentes campos, y en diferentes campos nos encontramos con esa misma manera de observar, que no es casual porque estamos regidos por una lógica de pensamiento que es el pensamiento científico, y el pensamiento científico nos lleva
a unas maneras de observación de la realidad que por lo general son fragmentadas, binómicas y digamos, puestas al servicio, por ejemplo, en el COVID, de la observación del comportamiento del virus, más que de cuáles serían las estrategias de fortalecimiento de otros abordajes. El tema de géneros no escapa a esa lógica, y una de las cosas que empezamos a pensar es el tema del discurso, cómo se aborda, cómo se lee, por ejemplo, la violencia extrema del femicidio, ¿no? Y la violencia extrema del femicidio está leída, ahora entrando en discusión, pero estaba muy leída, desde el punto de vista de todo lo que acontece sobre la víctima. Toda la violencia que se ejerce sobre la víctima, fatal, que no tiene la posibilidad de decir nada, porque ha sido violentamente asesinada y acallada su voz. Y no estaba puesto en discurso, a veces de una manera tan grosera como que se muestra a la víctima y no se muestra al victimario, de todo lo que hace acontecer eso, digamos, que hay una persona que ejecuta todas esas violencias narradas desde todo lo que acontece sobre las víctimas. Uno de los primeros ejercicios fue generar una diferente lectura, cómo nos cuentan el cuento, y entonces en los testimonios de la vulneración, porque en muchos casos todas estas víctimas de violencia extrema, que son violencias extremas, en muchísimos casos, han sido una consecución de violencias que desencadenan en una violencia extrema, pero estas personas, estas mujeres, estas identidades disidentes, antes de ser asesinadas, han sido sometidas a un montón de modos de violencia que muchas veces no son tomadas en cuenta. Entonces, digamos, se intenta mostrar un modo diferente de abordar desde la narrativa, ¿no? Digamos, siempre estamos hablando de recortes. Todo lo que abordemos y todo lo que pongamos en discurso son recortes. Y eso lo tenemos que tener, digamos, claro, que nosotros como occidentales abordamos todos desde una fragmentación y de un recorte, digamos, y que muchas veces nos cuesta bastante integrar ese recorte a unos contextos mayores que nos ayuden a generar herramientas y elementos de abordaje de esas fragmentaciones con las que nos estamos relacionando desde los lugares de investigación o desde los abordajes de problemáticas de los diferentes campos que se puede abordar una problemática. Nosotros uno de los que abordamos es la comunicación. La comunicación, como dijo Daniel en un momento, desde una visión del campo popular, pero además desde una perspectiva de herramienta como una formación permanente, ¿no? Porque, digamos, la comunicación básicamente es una herramienta de formación. Así sea un programa, una novela, está formando empatía, se está formando relaciones de pensamiento, está formando modos de actuar sobre las emocionalidades. La comunicación es básicamente una herramienta formativa y deformativa también, ¿no? Por supuesto, todo lo formativo puede ser deformativo. Bueno, cuando empezamos a armar esta sala, arrancamos y sigue siendo, y creo que deberían seguir siendo los femicidios, cada vez que hablamos de géneros, como del mismo modo que si hablamos de problemáticas sociales o de problemáticas de salud, la desnutrición tendría que estar puesta en primera. No puede ser que el mundo siga teniendo personas que mueren por inanición, por ejemplo.
Por lo tanto, consideramos que esta problemática de los femicidios, que es una problemática que tiene en su haber una sumatoria de problemáticas no abordadas, bueno, que el femicidio es como la expresión última, ¿no? Pero una persona que está siendo sometida permanentemente a la violencia, que es algo que también nosotros creemos que es importante problematizar, todos los acontecimientos de salud que atraviesa una persona violentada. De salud física, de salud mental, de salud cultural, social, política, económica, ¿no? Los aspectos integrales desde la perspectiva sociosanitaria, desde la cual nosotros abordamos y concebimos la salud, la violencia es la violencia interpersonal, cultural, familiar, del Estado, tendría que estar bien abordada desde los diferentes espacios de salud. Claramente nosotros, socialmente incluso hay un imaginario que la salud sucede desde el ministerio, entre el ministerio y el hospital, ¿no? Y no es así, todos los que estamos acá presentes lo sabemos. Bueno, el tema también de la lectura de los datos como un acontecimiento importante en la actualidad, ¿no? El modo de representar los datos, que digamos, cada vez más vistosos, porque cada vez circula más cantidad de datos, entonces cómo atraer la atención, cómo encontrar modos de visualización cada vez más sintético, haciendo foco en qué. ¿Escucho a alguien? No, pero si querés ir redondeando, Ceci, así Bueno. queda un tiempito para el otro componente. Gracias. Bueno. En nuestra sala aparecen varios de los observatorios del campo popular que están pudiendo hacerse de registros. No olvidemos que todos los registros de la violencia patriarcal pasan por instancias del Estado y todavía nuestro Estado nacional no tiene un registro al que se pueda acceder de los femicidios que acontecen en la Argentina. Después también tenemos un espacio para visualizar distintas acciones que se hacen. En la sala aparecen los abordajes en pandemia de distintos actores y distintas instancias gubernamentales, no gubernamentales, de distintas perspectivas, desde distintas etnias, distintos modos de abordar la realidad, elementos de consulta para los trabajadores, las trabajadoras, para las personas que necesitan acceder a contenciones, si están en situaciones de violencia, elementos de formación más específicas, campañas, lugares a donde acudir, información internacional, porque la problemática de géneros, como bien viene siendo visto, es una problemática que atraviesa al planeta y los movimientos de mujeres en los diferentes espacios del mundo fueron generando diálogos y generando redes, pero que bueno, claramente en pandemia eso mutó, se transformó y bueno, se van encontrando diferentes maneras de poder seguir pensando, seguir socializando y seguir armando estrategias de sobrevivir y de poner en común, ¿no? Bueno, después hay un pequeño espacio para el relato, diferentes modos desde la narrativa de en distintos tiempos exponer o expresar los feminismos a lo largo de la historia. Bueno, gracias, Cecilia.